informe se analizan 7 dimensiones de bienestar. Una de ellas es una dimensión holística de satisfacción con la vida, y ahí quedamos mejor que la media europea, y además en el año 2020 incluso ha mejorado ligeramente. En general, en bienestar estamos muy bien posicionados. En particular destacaríamos algunas de esas otras 6 dimensiones que se analizan. En vida material, la renta mediana que tenemos en el territorio está por encima de la media europea y se acerca a la de Alemania en paridad de poder adquisitivo. En salud estábamos en muy buena posición antes de que comenzase la pandemia, con esperanzas de vida y niveles de salud autopercibidos por encima de la media europea, pero es cierto que ha extendido un año la esperanza de vida en el año 2020 en nuestro territorio. Vida social, tenemos unos altos niveles de confianza de las personas, o más altos que hace unos años, ha mejorado en los últimos años y estamos también por encima de la media europea, algo muy importante para las dinámicas de cooperación, que es decir, quedar en el territorio. Finalmente, en aprendizaje, el País Vasco destaca por los altos niveles de aprendizaje a lo largo de la vida, por encima de Europa e incluso por encima de Alemania, también muy importante de cara a las transiciones que se nos vienen. Pero también hay algunos oscuros en cuanto a bienestar, principalmente en términos de empleo. Aunque las tasas de desempleo habían ido descendiendo en los últimos años, es aún un reto seguir generando empleo, especialmente para las mujeres y para las personas más jóvenes, y sobre todo un empleo que sea de calidad. También en el componente medioambiental es donde tenemos uno de los mayores retos, porque si bien la calidad del aire ha ido mejorando, la reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero todavía no ha sido muy importante, con lo cual tenemos que seguir mejorando de forma ordenada en ese indicador. Y finalmente en la inclusividad, que aunque es bastante positiva en nuestro territorio en términos de llegar a los distintos colectivos, sigue habiendo una brecha de género salarial, por ejemplo, y la desigualdad se ha aumentado ligeramente debido a la pandemia. En cuanto a los resultados económico-empresariales, el País Vasco tiene niveles de PIB per cápita por encima de la media europea, pero en la pandemia es cierto que el impacto ha sido mayor que en la media de los territorios, con lo cual la diferencia positiva que teníamos, esa brecha, se ha reducido ligeramente. También en la productividad tenemos un reto, porque si bien estamos por encima de la media europea y española, aún estamos lejos de la media alemana o de regiones de referencia que se estudian en el informe, como Baden-Württemberg o Alta Austria, especialmente en lo que tiene que ver en la productividad manufacturera. Para poder aumentar la productividad y para poder tener mejores resultados económicos, es importante lo que sucede en las empresas. La rentabilidad de las empresas ha descendido debido a la pandemia. También con los costes laborales unitarios vemos que por primera vez se sitúan por encima de la media europea los costes laborales unitarios en las manufacturas. Que aumente la rentabilidad, que disminuyan los costes, pasa por aumentar la innovación, y en ese sentido la innovación en las pymes ha ido mejorando. Son más las pymes innovadoras que tenemos en el territorio, pero aún lejos de los niveles de Alemania o de la Unión Europea, con lo cual es importante que siga aumentando esa innovación, sobre todo una innovación que tiene que ver con los procesos, no solo con los productos que se innovan. La última dimensión es la de la internacionalización, y ahí ha habido un impacto en todos los territorios, pero el País Vasco mantiene su posición con respecto a años anteriores.